cuando los papás comenzamos a ver la luz, y digo yo la luz porque, pues, al principio nuestros múltiples llegan a casa, tenemos que levantarnos múltiples veces en la noche, los bebés se despiertan por el tema de la alimentación, por los gasecitos, bueno, por esas diferentes razones, y ahorita hablaba de la fase REM y la fase, y quisiera que complementara esa pregunta un poco, Doc, sobre los bebés cuando son bebecitos, cuánto tiempo duran profundos, si ese ruido ambiente se pueden acostumbrar a eso, pero cuando empezamos a ver la luz los papás y vemos que digamos, los espacios de sueño comienzan a alargarse, que esas ventanas comienzan a crecer y que dicen, wow, le di alimentación a las 12 y pude dormir hasta las 4, hasta las 5 de la mañana, y eso para uno eso es un montón. Bueno, entonces, los chiquiticos tienen solamente fase REM y fase profunda, Juan. Estos son dos fases de sueño que son, digamos, buenas, son chéveres, son relativamente estables y profundas. La profunda, por supuesto, mucho más que la fase REM, pero incluso la fase REM es una fase en la que uno puede hacer movimiento y digamos, no sé, hablar alrededor del bebé dormido y todavía sigue dormido, ¿cierto? O sea, es una fase, una época en la que a pesar de que toca atenderlos de forma muy continua, muy frecuente, lo cual pues tiene su cuota de duro y de sacrificio, pues casi que puedes tener una vida relativamente normal como la que tenías antes de que los bebés nacieran y eso no afecta de una forma muy significativa al sueño de los bebés recién nacidos y por ahí hasta los 3 meses, más o menos. Después de ese tiempo, que es cuando empieza a madurar el sueño, sobre todo a los 4, ahí la cosa se nos complica un poquito, porque al completarse la arquitectura de sueño y tener ahora fases ligeras, estas fases ligeras ahora cambian en porcentaje significativamente el tiempo que duran en ellas. Entonces, antes teníamos 50% de fase profunda, ahora tenemos 15. Antes teníamos 50% de fase REM, ahora tenemos 20, ambas en promedio. Y ahora resulta que las fases ligeras están llevando más del 60% del tiempo. Entonces es muy probable que cualquier cosa que suceda alrededor de un niño dormido tenga algún chance importante de suceder durante un día cerebral de fase ligera. Entonces, si yo antes podía, no sé, licuar el jugo, ya no se puede. Si antes podía ver una película con ellos al lado, ya no se puede. Si antes podía hablar por teléfono, me sonaba el teléfono, ya no se puede. ¿Sí? Entonces, ahora muchas de esas cosas terminan siendo el motivo de despertar. Y no se necesita que sea un gran ruido o una, digamos, gran estruendo o una gran tropezada de la cuna. No, con una cosa muy simple, o sea, se cae la cuchara en la cocina y eso es suficiente para que se despierte. ¿Sí? Porque el oído está en ese momento de fase ligera agudizado. Entonces, eh, ese pasar, esa transición por la regresión, que realmente es una progresión alrededor de los 4 meses, hace que los niños empeoren su forma de dormir. Si bien están madurando, duermen un poquito peor, ¿sí? De alguna forma, o sea, se despiertan más fácilmente durante las siestas y también empiezan a generar más despertares durante la parte de la noche después de la medianoche, más sobre la madrugada. Ahora, ¿cuándo se empieza a ver como la luz al final del túnel? Tú me preguntabas por las ventanas, esas van subiendo muy lenta y gradualmente durante la infancia. Imagínense que tenemos tolerancias de 45 60 minutos recién nacidos y por ahí a los 8 7 8 meses ya de 3 horas. O sea, tampoco es que duren todo el día despiertos, ¿no? O sea, eso va sumando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos hasta que luego, pues finalmente terminan ya poco a poco dejando el 100% de las siestas alrededor de los 3 años y ahí ya duran el día completo despiertos. Pero ¿cuándo empezamos a ver como cambio significativo durante la noche? Y esto acá es importante porque aunque fisiológicamente el cuerpo está preparado para, la realidad es que sentimos y vivimos otra cosa. Pero ¿desde qué momento podría pasar? Primer ítem súper importante, lo que hablábamos del peso y la alimentación. Si el bebé va ganando peso y va acumulando adipocitos, glucógeno en el hígado y fuentes secundarias de calorías, va a estar preparado cada vez más para tolerar ayunos un poquito más prolongados. Alrededor de los 6 o 7 kilos, que dependiendo del tamaño de los niños o si fueron o no prematuros, podemos estar hablando de niños entre los 3 y 6 meses, podrían empezar a tolerar periodos de ayuno que pueden llegar, como les decía hace un rato, hasta 12 horas. ¿Sí? Entonces uno ya con eso dice, uy, no, pues 8 horas sin que coman o 8 horas sin despertarse, eso para uno ya es una gloria. Entonces eso es un dato importante. El segundo dato es que ya hayan pasado por la etapa en la que empiezan a producir melatonina.
Los bebés, como tienen todavía muchas de sus vías neurológicas inmaduras, están terminando de madurar después de nacer. Y muchas de esas vías neurológicas pues van en proceso recién. Una de esas es la vía en la que se produce la melatonina. Finalmente podemos producirla alrededor de los 3 meses, más o menos. La melatonina, para los que no saben de lo que estoy hablando, es una hormona que secreta el cerebro en la glándula pineal y que le da la información al cerebro y al cuerpo de estoy cansado, me quiero dormir. Sí, es lo que aporta en gran medida durante la noche la presión de sueño. Y está ciclada principalmente por la luz y la oscuridad. Entonces yo necesito una muy buena cantidad de oscuridad para que mi cerebro, o sea, para que originalmente mi retina capte que estamos con menos luz y le mande la señal a toda esa vía paso por paso hasta la glándula pineal diciendo es de noche, produce melatonina. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo esa producción de melatonina madurada, pues cuando llegue la noche, mi cuerpo va a tener ganas de dormir y eso me va a permitir que ese ayuno largo de 8 o 12 horas se dé durante la noche. ¿Listo? Esa es la segunda cosa que tiene que pasar. Y la tercera cosa, y creo yo que es la piedra en el zapato y lo que finalmente a todos nos cuesta tanto trabajo, razón finalmente por la cual las 4 meses se traducen en una regresión, es que justamente el haber madurado y ahora tener todas estas fases de sueño en la que incluimos fases profundas, hace que el niño empiece después de la madrugada, después de la medianoche, a tener múltiples despertares debidos a esa maduración del sueño. Sí, porque además es la forma en la que se duerme desde ese momento hasta todo el resto de la vida. Entonces ahora tenemos ciclos despertares, ciclos microdespertares, ciclos microdespertares. Esos microdespertares no son micro cuando el bebé no los puede autogestionar. Si el bebé necesita que alguien venga y vuelva a poner el chupo que se le cayó, o volvamos a ponerle el seno con el que estamos succionando, o volvamos a darle palmaditas, o lo volvamos a mover en el coche, o lo mesamos en brazos, o a cualquier cosa que hagamos, pues ahora ya no la vamos a tener que hacer 1 o 2 veces, como está sucediendo alrededor de los 3 meses, sino cada hora. Entonces pasamos de tener 2 ayudas en la noche, ahora tener 5, 6, 7, 8. Y esas ayudas, pues el hacerlas ya no una, sino ahora 5, pues hace que estemos reforzando y reforzando y reforzando la idea de que así es que se debe uno dormir. Entonces, si mi bebé está acostumbrado a succionar para dormirse y ahora no succiona una vez para dormirse, sino 5, pues su cerebro tiene marcadísima la necesidad de succionar para dormirse. Entonces, esa luz al final del túnel, que significaba tener un buen peso y una melatonina ya produciéndose, se nos cae cuando tenemos un bebé que depende de X, Y o Z para dormirse. Porque si no es algo que él mismo pueda solucionar, nos va a tocar participar. Y esa participación hace que nadie duerma. Porque incluso el bebé, aunque él vuelve a recuperar su sueño relativamente rápido, ha interrumpido de una forma significativa el tiempo que durmió. Y cuando uno interrumpe el descanso, interrumpe la reparación. Y al otro día todos amanecemos cansados. Ellos un poco menos, o se les nota menos, porque finalmente tienen muchos periodos durante la noche y el día de haber dormido, pero uno amanece fatal. Sí, o sea, en la medida en que no sé si les ha pasado. Si yo no me despierto en toda la noche, yo el otro día no sé si me cambié de posición o no, o 5 o 10 veces. Pero si me tengo que parar al baño, sí me acuerdo. ¿Sí? Y si me tuve que parar al baño, es como, ay, anoche no dormí tan bien, me paré al baño. O sea, esa sensación de no haber podido dormir derecho hace que uno amanezca con una sensación ya de entrada de cansancio. Entonces, la clave al final y el momento, digamos, mágico en el que realmente vamos a ver la luz al final del túnel, lo encontramos cuando hay autogestión de ese episodio de sueño. Vamos a ver más adelante algunos tips para ayudar a gestionar a nuestros bebés esos periodos. Doc, voy a seguir leyendo por acá unos saludos. Se conecta Vanessa Flores, hola mamá de mellizos de 16 meses, tengo uno de mis babies, le cuesta mucho dormirse y a la hora de dormir se pone súper irritable, se ríe, llora, quiere jugar, es como si odiara dormirse. He hecho de todo. ¿Qué nos recomienda, Doc? 16 meses. Yo creo que la principal recomendación para que el niño no esté súper intenso antes de dormir es que no se duerma muy cansado. Cuando el niño se pasa ese periodo típico del que les hablaba, que deberían durar despiertos, o ha dormido muy poco durante el día, ¿no? Si pensamos en la cantidad de tiempo que debería descansar diurna, pues se va a dormir cansado, porque ese tiempo extra que tiene que durar despierto hace que su cerebro tenga que producir un par de hormonas estimulantes para tolerarlo, adrenalina y cortisol. Entonces, estas hormonas que se producen hace que el niño esté más activo, cansado, pero activo.
Entonces tenemos un niño que al final de la tarde probablemente está más intenso, más llorón, más irritable, o cuando están más grandecitos y son más preescolares, es el típico chiquito que está súper hiperactivo, que se trepa por todas partes, que se lanza, que hace juegos bruscos, que se lanza encima de los papás, que se tira del sofá, o sea, que uno dice, pero esto se está trepando por las paredes, Dios mío, no lo voy a dormir, pero está muy despierto. Realmente lo que está es pasado. Y cuando tenemos entonces este par de hormonas en la cabeza, es como si nos acabamos de tomar 2 tintos. Entonces yo estoy cansadísima de trabajar el día entero, pero llego a la casa y me tomo 2 tintos, pues muerda el sueño y todo, no me puedo dormir, porque ese estímulo sobre el cerebro pues no permite entrar en las fases de sueño. Conclusión, una gran ayuda puede ser que te fijes en cómo está durmiendo en el día. Con 16 meses estamos hablando que debería tener 1 o 2 siestas que sumen entre las dos, unas 2 o 3 horas de tiempo dormido. Fíjate si eso se está logrando en el día. Y si no se está logrando, pues otra medida que puede ayudar es acostarlos entonces más temprano. Y que el último periodo de tiempo en el que está despierto, pues no sea tan largo. Yo diría que no sea más allá de 4 horas por ahí. 4 horas máximo, 4 horas y media. Todo depende si hace 1 o 2 siestas, digamos. Pero en general, si te logras llevar a dormir el bebé con un periodo de tiempo no tan largo, es posible que esté menos activo para la hora de dormirse.